voy a grabar la clase. Sí, gracias. Y obviamente en este ámbito, bueno, presentarme, porque puede que algunos y algunas de aquí no me conozcan. Yo me llamo Felipe Leiva, soy de profesión ingeniero forestal de esta universidad, tengo un magíster en administración de empresas también de esta universidad y un diplomado en control de gestión de la Chile. Hoy día, bueno, me desempeñé 20 años como director ejecutivo del Centro Experimental Forestal de esta facultad y actualmente soy el jefe de planificación estratégica de la universidad. Y además tengo un proyecto de investigación en Palo Negro, bastante simpático. Bueno, entrando en materia, la empresa. ¿Qué, qué, qué es para ustedes? ¿Qué es una empresa? Para ustedes. ¿Qué visión tienen de la empresa? Una agrupación de personas y trabajadores que ofrecen Ujú. un producto eh, y eso principalmente. Sí, va por buen camino. ¿Alguien más? ¿Alguna aproximación a la empresa, al concepto? Una organización que busca un beneficio económico, puede ser. Ya. Yo le dejaría como un grupo, tal como dijo el Dago, Ujú. en un lugar físico especialmente, que ofrece un producto, un servicio o un bien. Sí. Yo lo del lugar físico depende, ¿ah? Hoy día en el mundo este de las tecnologías de la información, del conocimiento, podemos decir a veces que no tiene un lugar físico. Podría ser una empresa media virtual, pero Por eso efectivamente, decía como dejarlo así, como si había exacto. un, ojalá tuviese un lugar como sería Claro, ideal. todos se han acercado bastante bien al concepto, ¿ah? Falta solo un elemento fundamental. Y ese elemento fundamental tiene que ver con que esos productos o servicios satisfacen alguna necesidad. Si no, en realidad no tiene sentido el hecho de que exista una empresa. Pero estuvieron bastante bien las aproximaciones. Bueno, aquí eso es lo que yo les decía, han sido creadas y desarrolladas para satisfacer las necesidades del hombre y las comunidades en las que están insertas. Y obviamente responden al criterio o al principio fundamental de la economía, que es que hay que satisfacer necesidades múltiples con recursos escasos o limitados. Entonces, ahí la pregunta es por qué surgen entonces las empresas, ¿cierto? Porque uno podría decir, bueno, en realidad lo puedo hacer yo mismo. Bueno, aquí está este modelito que efectivamente dice comunidad, necesidades múltiples, un proceso de jerarquización de las decisiones, dado que hay recursos escasos. Aquí es donde se sitúa la empresa que produce algunos bienes o servicios para satisfacer estas necesidades. Bueno, aquí la pregunta era esta, ¿por qué surgen las empresas entonces? Y es porque este conglomerado de recursos que se reúne bajo la dirección centralizada de un administrador, por eso se llama administración, responde a que de esta forma es más barato o eficiente organizar la producción alternativamente a los mecanismos de mercado. ¿A qué se refiere esto? Es que una empresa que conjuga efectivamente personas, recursos físicos, conocimiento en una organización que está bajo la administración de otro ente, es más eficiente en producir algo, porque además se especializa, que nosotros salgamos a tratar de satisfacer todas nuestras necesidades a través del mercado. ¿Qué significa? Si yo quisiera, por ejemplo, un auto, comprarme un auto,
es bastante sencillo ir a una automotora, elegir el vehículo y comprarlo. Está armado, funciona, solo le doy contacto. La alternativa sería que yo en mi casa comprara todas las piezas que requiero para fabricar un auto y yo mismo lo ensamblara. A eso se refiere que es más eficiente que organizar la producción a través de mecanismos de mercado, porque tienen economías de escala, porque tienen especialización, y eso permite mayores eficiencias. A nosotros nos saldría muy caro, si ustedes lo hacen, tratar de armarse un auto por partes, con un estándar del equivalente al que está en una automotora, es infinitamente más caro. Cada una de las partes es muchísimo más caro. Ellos compran de grandes cantidades, fabrican de grandes cantidades, entonces consiguen muy buenas economías de escala. ¿Se entiende? Sí, profe. Qué bueno. Entonces en una empresa vemos esto. Este es el típico esquema de los ingenieros civiles industriales en que dicen, bueno, aquí en esta cajita, que es una cajita por mientras, cajita negra, donde está el proceso de transformación, un proceso que toma un input, una entrada, capital, trabajo, mano de obra, y lo transforma acá adentro y da como resultado un output que es un producto o servicio. Desde el punto de vista de la empresa, de nuevo, lo que podemos decir también que no es solo un conjunto de estos activos y personas, solo recursos y personas, sino que este acto es el verbo, se desprende, el nombre empresa se desprende del verbo emprender, que es un conjunto de acciones que conllevan a, y por lo tanto eso implica que es una unión de fuerzas, también es un conjunto de tecnologías, y finalmente las últimas lógicas dicen que es un sistema, porque es un conjunto de elementos que se relacionan entre ellos y tienen este carácter de totalidad. Y desde el punto de vista ingenieril, es un conjunto de procesos, o sea, toda la empresa está organizada y funciona a partir de los procesos que se dan dentro de ella. Pueden ser procesos de negocios, procesos de producción, procesos de transformación y los procesos administrativos. Y bueno, todo esto, todo este conjunto, este sistema, genera un producto o un servicio, y ahí en amarillo está destacado lo más importante, que debe ser valorado por alguien. ¿Por qué debe ser valorado? Porque satisface una necesidad. Si no, nadie lo valoraría y nadie lo compraría y la empresa no tendría razón de ser. Luego, en esta misma lógica, en este proceso, lo que ya veíamos que es un sistema, ¿cuáles son las principales funciones de la administración? Y aquí las tenemos detalladas. Tenemos el primero, la planificación o el planificar. Esta tiene 3 niveles: nivel estratégico, nivel táctico y nivel operativo. Y acá abajo les puse unas pequeñas definiciones de cada una de ellas. La planificación estratégica son los lineamientos generales de acción que se eligen para llegar a un objetivo planteado ligado a la misión y visión, y además es de largo plazo. La planificación táctica es un conjunto de acciones y métodos que se requieren para alcanzar los objetivos planteados en la planificación estratégica. Por lo tanto, son los planes de acción con sus metas establecidas. Y la planificación operativa es aquella que se da en el corto plazo, o sea, en el plazo de un año, y es la definición de los medios específicos que deben ser utilizados para llevar a cabo los planes de acción y así alcanzar las metas inmediatas o resultados de la organización. Entonces, la primera gran función de la administración es planificar a estos distintos niveles. Luego, debe organizar, o sea, esto que se planificó, cómo lo organizamos, cómo lo distribuimos. Una vez que ha logrado eso, que no es una tarea fácil, debe dirigir, o sea, ir conduciendo este proceso, estos distintos procesos para que funcionen y nos lleven a las metas que hemos definido. Y después, como un proceso de control, que no es este control que conocíamos antiguamente, que es este control punitivo, castigador, sino un control para la mejora,
que lo que busca es retroalimentar la planificación y así cerrar el ciclo. O sea, controlamos, verificamos, si hay desviaciones, volvemos a la planificación y decimos cómo las corregimos, y así tenemos un círculo cerrado que está en permanente mejora. Esto apréndanselo muy bien, ¿eh? Esta puede ser hasta pregunta prueba. ¿Cuáles son las principales funciones de la administración? Planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Dudas, consultas respecto de esto? Vamos a la otra entonces. Aquí también algo para pensar. ¿Cuál es realmente el objetivo de las empresas? Al principio ya una de sus compañeras dijo que las empresas estaban hechas para ganar plata o obtener utilidades. Entonces aquí nos remontamos a definiciones un poco clásicas. Los primeros teóricos de la administración decían que el principal objetivo de las empresas era maximizar la riqueza de los accionistas. Luego Taylor, en su libro clásico de Principios de la Administración, decía que era asegurar la máxima prosperidad para los dueños junto con la máxima prosperidad de cada uno de los empleados. O sea, aquí avanzamos a tener en consideración a los empleados, a los colaboradores de la empresa. Al principio, estas primeras empresas lo único que buscaban era maximizar la rentabilidad y la riqueza de los accionistas. No sé si alguien de ustedes ha visto el documental, una serie documental de History Channel que se llama Gigantes de la Industria, que muestra la historia de algunas de las grandes fortunas norteamericanas. Está Rockefeller, está Carnegie, y ahí muestran efectivamente cómo estos personajes no se preocupaban en absoluto de sus colaboradores. El primero que empezó a preocuparse un poco de aquello, porque también está el capítulo de Henry Ford, la producción en línea, es Ford. Antes de eso, en realidad, todos eran muy déspotas con sus empleados. En cambio, Taylor ya avanza en eso cuando se empiezan a dar cuenta de estos abusos, que en realidad la empresa debería no solo hacer eso, sino que además brindar una máxima prosperidad a cada uno de los empleados. ¿Y ustedes qué piensan en este sentido? ¿Es suficiente eso o la empresa debería hacer más que eso, avanzar más allá de lo que ha dicho Taylor? Es que las empresas, a mi parecer, deberían avanzar más, pero igual las personas como consumidores de los productos que generan también deberían de cambiar un poquito el switch. Claro, está bien. Yo creo. Hola, Sí, ¿se me dile. escucha? Se te escucha. Yo creo que, bueno, una de las razones por las que existen las empresas es para generar beneficios, pero beneficios para ambos lados, beneficios para el dueño y beneficios para la población. Porque al fin y al cabo estás entregando un producto que no se generó por algo, se generó porque la población, o sea, ha visto que la población necesita ese producto. Entonces, yo creo que tiene que cambiar como ambas partes en este punto de la vida. Cambiar el dueño de la empresa por cómo la maneja, administra, y asimismo los consumidores, que somos nosotros, claro, porque somos consumistas, Claro, lástimamente. exacto. Sí, muy buena reflexión. Efectivamente, sin duda la empresa no solo, efectivamente, como tú dices, existe gracias a que están esos consumidores, sino que muchas veces tú tienes emplazada una empresa que produce bienes para otras localidades, no necesariamente de la localidad donde está inserta. Y eso implica que utiliza recursos de esa comunidad. Por lo tanto, de alguna manera debe ser benéfico para esa comunidad que esta empresa esté ahí. Estoy de acuerdo con esa visión. ¿Alguien más? Yo creo que ya es como hora de incluir al medio ambiente también dentro de Sin duda. de la empresa, porque ahí habla solamente de los
empleados y jefes, pero como que falta ese componente. Perfecto. Pero, profe, por lo que yo tengo entendido, igual a las empresas se les hace incluir al medio ambiente como, por ejemplo, si ellos sacan recursos de una zona, tienen que pagar de una cierta forma, ayudando al medio ambiente o creando algo que permita como restaurar o ayudar un poco al impacto que ellos están generando. Lo que sí es que eso ya, o sea, dura un tiempo, pero después ya deja de fiscalizarse, entonces ahí las empresas dejan de meterle plata a esos como proyectos que se van generando, porque ellos generan una huella y tienen que tratar como de generar una huella también como verde, por así decirlo. Pero el problema es que no hay fiscalización, entonces al final no pasa nada. Claro, lo que tú dices es que efectivamente se ha avanzado en legislación asociada al medio ambiente, asociado a temas sociales. Sin embargo, claro, lo que estamos viendo aquí es el espíritu, o sea, si tú como empresario no lo tienes internalizado como algo, como el quehacer de la empresa, efectivamente cuando te dejen de fiscalizar, tú vas a incumplir aquello porque no está en tu espíritu. Entonces, sin duda, aquí es la conciencia que cada uno tenga como empresario, lo que te lleva al cumplimiento independiente de la legislación o de las normas establecidas, porque tú estás convencido que aquello es lo correcto. Pero sí, sin duda que en muchos casos falla la fiscalización. A veces las leyes existen, pero la fiscalización no es posible o es muy escasa. Entonces, sí, dígame. Sí, no, que en realidad es como en base a lo anteriormente dicho sobre el medio ambiente, que faltaría como que haya una promesa de sustentabilidad dentro de lo que proponen. Que obviamente es súper difícil, pero que sea como algo que debería estar sí o sí, como que debería cumplirse. Claro. Sí, o sea, si uno ve las empresas antiguas, sin duda que como tú dices, puede ser difícil de cumplir, pero yo creo que las empresas más nuevas, más modernas, tienen bastante más conciencia de aquello. No todas, pero hay una mucho mayor conciencia del tema medioambiental. Antiguamente no existía nada. Hoy día en eso efectivamente se ha avanzado bastante. Entonces, nosotros volvemos a nuestra cajita, pero ahora le agregamos, si se fijan, los accionistas, que son los dueños finalmente, y la comunidad y los colaboradores, empleados. Y aquí tenemos nuestros proveedores, nuestros clientes. Este mapa se le agregaron los actores. Y en línea con nuestra discusión, lo que tiene que hacer el administrador o el que gestiona la empresa en realidad tiene que tratar de equilibrar las siguientes fuerzas. Una es satisfacer a los accionistas, que era la primaria, la que nacen las empresas, que era satisfacer a los accionistas por la vía de la rentabilidad, ¿cierto? Luego, Taylor dijo, debemos satisfacer a nuestros empleados. Bueno, aquí está la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad ambiental, si es que estamos pensando en la comunidad, y otros tantos de acciones. A los clientes, por la vía de satisfacer sus necesidades, y a los proveedores para tenerlos comprometidos, o sea, que se sientan parte también de este proceso y no sean meros actores que entregan insumos, sino que ellos sienten que participan de este proceso. Entonces, desde ese punto de vista, hoy día la gestión de las empresas es bastante más compleja de lo que era hace 50 años atrás, que en realidad lo único que importaba era la rentabilidad de los accionistas. Hoy día el administrador, el gestor o el grupo de gestión tiene que preocuparse integralmente de todos estos aspectos. No es entendible que incluso una empresa funcione si no cumple con estas consideraciones. Un solo ejemplo, aquí en la región, ustedes son bastante jóvenes, pero quizás están enterados
o algo vivieron de aquello del conflicto con la celulosa. La planta de celulosa de Arauco, que empezó a funcionar vertiendo sus desechos tratados, digamos, al santuario de la naturaleza, al río Cruces, tuvo en realidad que cesar sus operaciones no por la tan dura fiscalización de la autoridad sanitaria o de la autoridad ambiental del momento, sino principalmente por la presión de la sociedad valdiviana, que se agrupó y empezó a protestar en contra de la celulosa, a mostrar la muerte de los cisnes, la disminución del luchecillo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Dada la desconsideración de esta empresa en términos de sus impactos al medio ambiente y a la comunidad, la misma comunidad rechazó su presencia. ¿Se fijan? Y eso, bueno, ahí se activaron los temas de fiscalización medioambiental y otros, y vinieron las multas, vinieron las sanciones, y los cambios de procesos, y la instalación de una planta terciaria de tratamiento. Pero fue la comunidad que, dado que la empresa no se preocupó de la integralidad de la gestión que debía realizar, tuvo que parar. Y eso para una empresa de ese tamaño son una cantidad de millones de pérdidas que ni se las explico. Muchos, muchos millones solo por un día de estar detenida la planta. Entonces, claro, en la actualidad es muy difícil pensar que una empresa pueda instalarse en alguna parte si es que la comunidad del sector tampoco está convencida que eso le aporta un beneficio, o a lo menos que no le genera un perjuicio en términos de sus recursos, ya sean naturales, el medio ambiente, su calidad de vida, en términos de olores, ruidos, etc. Y probablemente uno puede poner un antes y un después en Chile del caso celulosa, o sea, el caso Celulosa Arauco en San José de la Mariquina, que es que antes de eso en Chile, el chileno en general reclamaba poco para este tipo de situaciones. O sea, unas empresas que se hubiera colocado en la región del Biobío en esos años probablemente no hubiera tenido ninguna oposición. Solo que en Valdivia, dado la impronta de esta universidad, que además tiene un objetivo, un tema muy especial con los recursos naturales, esta comunidad es una comunidad muy crítica, mucho más crítica que otras. Y por lo tanto fue como el inicio de que las comunidades empezaron a levantarse en contra de los proyectos que no le parecían correctos. Ese es un tema bien relevante si es que uno lo mira en perspectiva. Entonces, para lograr alcanzar esto que es una gestión integral, digamos, una gestión compleja, ¿qué es lo que necesitamos? Obviamente lo que yo ya les decía y que es muy importante es que los procesos estén alineados con el cliente y principalmente con sus necesidades. Las empresas satisfacen necesidades. Venden productos solo porque satisfacen necesidades, si no, no tendría razón de ser el producto. Que estos procesos sean flexibles a los cambios. En este mundo actual de la era del conocimiento y la información, los cambios son vertiginosos. Antes uno podía tener un producto que duraba, su ciclo de vida eran 50 años y no había nada que cambiar. Hoy día no, hoy día las preferencias de los clientes y todo cambian rápida y muy permanentemente. No sé si saben lo que decía Henry Ford cuando producía sus autos, el Ford A. Henry Ford decía: cualquiera puede elegir el color de su auto, siempre y cuando este sea negro. O sea, el enfoque al cliente era prácticamente cero. Ellos proveían un producto que todos querían. En ese tiempo el cliente no era tan exigente y por lo tanto solo lo hacían en negro porque era más barato, se fabricaba a escala, no había que cambiar las pistolas de pintura, nada. Entonces era mucho más barato hacerlos de un solo color. Lo otro importante es que los integrantes, las personas, nuestros colaboradores, entiendan su rol en la organización. O sea, yo no quiero, como dicen por ahí, pecadores de ladrillo, sino quiero constructores de catedrales.
O sea, que entiendan su rol. O sea, yo, si tengo a alguien trabajando en la empresa, quiero que sepa qué es lo que hacemos, pero qué entregamos al final, como producto final, no cuál es esa cosa intermedia que él hace, porque eso tiene un efecto sobre la motivación de las personas. Entonces, si yo quiero una empresa de primera línea, tengo que tener a todos motivados con lo que hacemos. Y tenemos que tener todos claros qué es eso último que hacemos, qué es lo que entregamos. Y obviamente eso permite que la mentalidad cambie de ejecutora a emprendedora. Aquí está el ejemplo que yo les daba de los ladrillos y la catedral. O sea, si yo voy donde una persona que está haciendo un muro y le pregunto, ¿qué está haciendo usted? Y esta persona es un albañil y en realidad no sabe cuál es la obra final, sino que dice, bueno, yo estoy pegando ladrillos. Y eso en realidad desde el punto de vista de la motivación no es muy motivador. En cambio, si él sabe, y efectivamente le han explicado que esto es una catedral o un rascacielos o algo muy importante, uno va y le pregunta, oye, ¿usted qué está haciendo? A pesar de que esté pegando un ladrillo, él dice, estoy construyendo una catedral. Eso tiene otro impacto en su motivación, en sus ganas de hacer, en su disposición al trabajo. ¿Se fijan? Entonces, esa comunicación es muy importante. Yo tengo que tener a todos mis colaboradores involucrados en la actividad que realizamos. Bueno, y ahí saltamos a la primera tarea importante de la administración, que es la planificación y la planificación estratégica. Primero que nada, bueno, esta laminita lo que quiere un poco ejemplificar es qué entendemos por estrategia, qué es estrategia, y en realidad la estrategia es el camino que vamos a elegir para llegar desde donde estamos hoy día a donde queremos estar en el futuro. Trazamos este camino, eso lo vamos a hacer a través de un plan, que es la planificación estratégica, que nos permita llegar acá. ¿Por qué es importante? Porque si yo no tengo estrategia, si yo sacara esto de aquí y sigo teniendo hasta aquí, no sé si voy a llegar, porque puedo tomar este camino, puedo tomar este de acá, puedo tomar uno por acá, que nunca me va a llevar a mi meta, y por lo tanto es muy importante trazar la estrategia, porque si no, y es casi seguro que no vamos a alcanzar esta meta. Y en esto de la estrategia, de la planificación estratégica, yo lo que debo hacer es definir primero la visión, que es como el sueño, o sea, esto que nos conmueve, dónde quiero estar a futuro. Es muy inspiracional esto. Y luego que he definido mi visión, o sea, el gran sueño que tengo de dónde quiero llegar a estar, viene la misión, que en realidad la misión es lo concreto, que dice lo que somos, lo que hacemos. Como dice aquí, es la declaración general del quehacer del negocio o actividad para alcanzar los objetivos de la organización, y por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Mueve. Entonces, desde un punto de vista mnemotécnico, ¿qué preguntas uno debería responder cuando construye adecuadamente una misión, perdón? Primero, ¿qué necesidad satisfacemos? Ahí describimos los productos o servicios, pero enfocados muy en el qué necesidad satisfacemos. ¿Dónde realizamos nuestra actividad o dónde competimos? ¿En Valdivia, en Chile, en el mundo? ¿Cuál es ese alcance de cobertura geográfica? Luego, ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué ventajas? Aquí vamos a ver este concepto de ventaja competitiva. ¿En qué soy mejor que cualquier otro? Ese es el cómo competimos. Y obviamente quiénes son nuestros clientes, a quién les satisfacemos necesidades. Por lo tanto, es una breve descripción del mercado al que estoy enfocado. Aquí hay un ejemplo que, a pesar de ser antiguo, porque esta empresa ya es bastante antigua, pero está tomado del tiempo en que Nokia era el líder mundial de las comunicaciones celulares, cuando no existía Apple ni nada, y recién se estaba inventando esto de los celulares. Los primeros celulares del mundo fueron Nokia.
y hasta la llegada de Apple fue el líder indiscutido del mercado. Entonces ellos tenían una visión, decía, un mundo en donde todos pueden conectarse. Ese era su gran sueño, o sea, vamos a conectar a todo el mundo. Y la misión decía que todos tienen la necesidad de comunicarse y compartir. Ahí está identificada cuál es la necesidad: comunicación y contacto. Nokia contribuye a satisfacer esa necesidad para ayudar a las personas a sentirse más cerca de lo que consideran importante. Eso es lo que hacemos. Primero, ¿qué necesidad satisfacemos? ¿Para quién? En realidad aquí para ellos es para todo el mundo, se subentiende de la visión. ¿Cómo satisfacemos esta necesidad? Dice, nuestro objetivo es ofrecer a los consumidores una tecnología muy humana, tecnológicamente placentera, intuitiva y muy cálida. O sea, ahí está su ventaja competitiva. Nadie más en esos tiempos era capaz de ofrecer algo así. Cuando apareció Apple, le arrebató justamente esta ventaja competitiva porque la suya era más placentera y intuitiva. Así que ahí relegó a Nokia a ser un actor secundario del mercado, porque lo que abrió Apple en realidad en ese momento fue como la estrategia del océano azul. Era un producto que no era solo un teléfono, era más que un teléfono. Nokia vendía teléfonos celulares de muy buena calidad, de muy buena tecnología, pero eran solo teléfonos. Apple llegó con un dispositivo que además de ser teléfono era radio, era computador, tenía miles de otras funciones. Entonces abrió un nuevo mercado que nadie más había visto en ese momento, que fueron los smartphones. Y bueno, y el eslogan ya era brillante en este caso de Nokia. Decía, conectamos personas, connecting people. Y el eslogan, ¿qué es lo que es? El eslogan es una frase breve que es capaz de comunicar la estrategia hacia afuera de la organización y hacia adentro. Entonces, si yo voy a la calle y le pregunto a alguien, ¿qué hace Nokia? Te va a decir, Nokia conecta personas. Y si vas donde un empleado de Nokia, te va a decir, ¿nosotros qué hacemos? Conectamos personas. Entonces está muy bien logrado ese Connecting People. Es realmente brillante el eslogan de esos tiempos de Nokia. Luego, para formular la estrategia, el gran padre de la estrategia es Michael Porter, de la estrategia moderna. Hay estrategias más antiguas, pero el gran teórico de la estrategia moderna, y que él llamó además estrategia competitiva, es Michael Porter. Y su metodología un poco para construir estrategias era esta, que hoy día está un poquito cuestionada, ya vamos a mostrar el diferencial, pero partía entendiendo que ya habían definido la visión, que era el sueño, decía, ahora definamos la misión del negocio. El alcance, esto que ya definimos, qué, cómo, qué necesidad satisfacemos, para quién, dónde, y con qué ventajas competitivas, que aquí dice identificación de competencias únicas. Luego de eso, hacíamos un análisis interno que me permitía identificar mis ventajas competitivas y mi posición competitiva, y luego un examen o un análisis externo, o sea, veamos el entorno y veamos el atractivo de la industria, identifiquemos esos factores que contribuyen a la rentabilidad del negocio, y a partir de aquellos tres grandes insumos se formulaba la estrategia, o él recomendaba formular la estrategia, y de ahí viene, bueno, la programación y la presupuestación. Otra cosa importante de Michael Porter en términos de estrategia es que él decía que es posible optar por tres estrategias genéricas. Una, el liderazgo en costos, o sea, yo ofrezco el producto más barato o ofrezco la mejor relación calidad-precio. Luego estaba la estrategia de diferenciación. Yo ofrezco un producto distinto, muy distinto, con características especiales, y por ello yo obtengo un mayor precio. Y la tercera es la estrategia de nicho. Y la estrategia de nicho dice que, claro, yo puedo optar a esa, y ¿qué es un nicho en realidad? Un nicho es un mercado lo suficientemente grande para que yo esté ahí, o yo empresa,
y lo suficientemente pequeño para que no entre nadie más. Es la estrategia más difícil de todas, sin duda. Y descubrir esos mercados de nicho es wow. Y si lo encuentran, hoy día probablemente ya está capturado por otro, así que ustedes no tienen ninguna posibilidad de entrar. Esos mercados de nicho en realidad, ojalá uno pudiera desarrollarlos, pero son difíciles de encontrar. Entonces la estrategia Profe, porteriana, ¿sí? Dime. ¿y cuál sería como un ejemplo de esta estrategia de nicho? La estrategia de nicho, mira, en Chile no hay muchas, yo no conozco en realidad casi ninguna, pero en Europa hay muchísimas. En Europa, por ejemplo, si tú eres un productor mundial de trufas y quieres entrar al mercado francés, pasas por un solo comprador, que es el que tiene todo el mercado francés capturado. Tú no tienes ninguna opción de entrar por tu cuenta al mercado francés con trufas. Y este personaje, que hoy día ya es una empresa, está reconocido, él garantiza la calidad, la homogeneidad, todo. Entonces, nadie además le va a comprar a otro. Ningún actor le va a comprar a otro. Y así pasa con varios productos, digamos, exclusivos en Europa. Hay muchos empresas o pequeños empresarios que tienen capturados esos nichos y le compran al resto del mundo, pero al país donde está el mercado de aquello, o el mercado más importante, ese es un nicho, porque nadie más puede entrar ahí. No hay espacio para otro, porque ellos han cerrado esa posibilidad, primero por trayectoria, segundo por la calidad que ofrecen, por la confianza que les tienen. Entonces han logrado generar estos nichos. Entonces, pero en Chile, como te digo, yo no conozco ningún nicho, no conozco ninguno en que haya un solo actor y no haya más. Como que hay que crear una comunidad para lo que estás vendiendo. Claro, O- claro, efectivamente. O sea, puede que exista esa comunidad y no haya estado el proveedor correspondiente para aquello. Entonces, tú necesitas efectivamente un conjunto de clientes o una comunidad, efectivamente. Profe, ¿Sí? las de calidad-precio y como características ¿Sí? especiales tienen nombre como estrategia. Sí, pues la primera es liderar con costos. Esa es Ya. la mejor calidad-precio. Y por ejemplo, un exponente así muy claro de aquello es Walmart o el líder. ¿Se fijan? El eslogan de líder es los precios más bajos siempre. Ellos usan esta estrategia de liderazgo en costos. Y la otra se llama estrategia de diferenciación. O sea, yo tengo un producto que es distinto, con características especiales, y por ese producto tengo un precio superior. Si vamos a la industria de los supermercados, Líder ocupa esta estrategia de liderazgo con costos y Jumbo ocupa la estrategia de diferenciación. O sea, Jumbo es un poco más caro, sin duda, en sus productos. Tiene locales más pulcros, más bonitos, más agradables, y tiene una línea de productos que tú no encuentras en el líder, que son más exclusivos de alguna manera. Por lo tanto, ahí puedes diferenciar dos tipos de estrategias. ¿Se entiende? Gracias. Sí. Ok. Ya, Profe, entonces, ¿sí? Dime. una consulta sobre lo que dijo de los mercados de nicho. De ¿Así nicho, era? sí. ¿Esto entonces no están dentro de como el sistema de oferta y demanda? Efectivamente, el nicho está fuera de las lógicas de mercados competitivos, como los conocemos nosotros. Efectivamente, porque están capturados. Profe, ¿Sí? yo tengo un ejemplo de un mercado Nicho. de nicho. A ver. Sí, lo que pasa es que mi mamá trabaja en una empresa que se llama ERCO Worldwide y ¿Ya? prepara cloruro de sodio para CMPC, ¿Ya? clorato de sodio. Y es la única empresa que prepara el clorato de sodio y se lo vende solamente a CMPC. Ah, Y mira, nadie más puede interesante. preparar el clorato.
Ya, pero más que nada por algo como de tecnología, por la forma claro, en que se produce exacto. el químico. Ya, mira, excelente. Gracias por el ejemplo. Ah, profe, mi Sí, mamá me dice que también hay otra empresa que se llama ECA que ya. produce lo mismo, pero para Arauco. Ah, ya, ya. O sea, son tan diferenciadas ellas. Sí, Se repartieron las empresas. sí. Está bien, ya, gracias. Gracias. Eh, bueno, desde el punto de vista metodológico que veíamos aquí, cómo Porter sugiere crear la estrategia, es primero definir visión y misión y luego realizar análisis interno y externo. En realidad, eso desde algunas lógicas no es muy razonable y por eso la nueva estrategia, que es un poco lo que nosotros también proponemos, es que primero uno realice el análisis interno y externo y a partir de ello construya la estrategia. Y esto aquí lo llamamos triángulo estratégico porque aquí se define la visión, la misión y el propósito estratégico, que no es otra cosa que el slogan. Entonces, no estaba el grafiquito que yo había pensado. En este caso, a partir del análisis externo, uno construye la visión, porque está mirando hacia afuera. A partir del análisis interno, obtiene la ventaja competitiva, que es las habilidades distintivas, y define también con el análisis externo las necesidades a satisfacer, el mercado objetivo, o sea, a quién satisfacemos, y el área geográfica donde desarrollamos nuestra actividad. Y el eslogan, como ya les decía, es una frase muy breve que intenta comunicar esta estrategia hacia adentro y hacia afuera. ¿Cuáles son las ventajas de tener una estrategia? Porque todos se preguntan, ¿para qué la voy a tener? Primero, la que yo les indiqué cuando vimos la primera lámina de estrategia, es que si no tenemos estrategia, en realidad nunca, o es muy difícil que lleguemos a ese sueño, o sea, eso donde queremos estar. Muy difícil. Desde otra perspectiva, permite que miremos hacia afuera. Muchas veces la vorágine del día a día tiene sumidos a todos en las lógicas operativas del momento y no son capaces de percibir los cambios que se están dando en el entorno, y eso, cuando ya levantaron la cabeza, los deja fuera del negocio. Porque el mundo cambió y no se dieron cuenta porque estaban muy embebidos en la operación y quedaron fuera. Segundo, mejora el sentido de la toma de decisiones, obvio, porque estamos concentrados en un punto, no nos desviamos de aquello. Cuando no tenemos estrategia, podemos desviarnos para cualquier lado y ser muy ineficientes en el uso de los recursos. También nos permite definir claramente en qué negocio estamos. Eso también es importante, porque cuando no tenemos rumbo, a veces nos vienen a decir, oye, pero ¿por qué no me fabrica esto? Y uno que está haciendo queso y ya dice, voy a fabricar manjar. Y en realidad eso nos distrae de toda nuestra estrategia. Entonces es muy difícil, muy bueno definir en qué negocio estamos y efectivamente en cuáles no estamos. Y desde otro punto de vista de esto que yo les hablaba de la motivación de la gente, de que todos estemos detrás del mismo propósito, es que crea unidad de propósito. La estrategia es motivacional, busca motivar e inspirar a los colaboradores. Aquí hay un montón de definiciones, no las vamos a repasar una por una, sino que es para que ustedes, al que le interesa revisarlas, se vaya haciendo su propia idea, pero algunas relevantes, bueno, esta primera, que es un patrón coherente, unificador e integrativo que apoya la toma de decisiones, eso sin duda. Desde el punto de vista de Porter, ayuda a seleccionar los negocios o actividades en que se va a estar, esto que yo les decía, importante en cuáles vamos a estar y en cuáles no. Esto es muy importante, debe abarcar todos los niveles jerárquicos de la organización, no solo la gran administración, todos deberían participar de la construcción de la estrategia.
Y esta última, que es importante por lo que yo les decía de Porter, la esencia de la estrategia es la gestión deliberada del cambio hacia el logro de ventajas competitivas en los negocios o actividades en que participa la organización. ¿Qué son ventajas competitivas? La ventaja competitiva es aquello en el que nosotros somos los o las mejores, no aquellas en que somos uno de los mejores, no. La ventaja competitiva es en el cual somos únicos y somos los mejores. Por eso es difícil encontrarla, ¿eh? El ejercicio de identificar ventaja normalmente es una, es difícil tener más de una. Identificar una ventaja competitiva es un trabajo no sencillo. Luego, desde esta misma lógica, que gráficamente la estrategia que es, bueno, desde el punto de vista de Porter, intenta lograr una ventaja competitiva sostenible a largo plazo en cada uno de los negocios o actividades en las que se está, como neutralizando amenazas, corrigiendo debilidades, aprovechando oportunidades y explotando fortalezas. Y lo que está haciendo esta estrategia es buscar esas oportunidades que permiten posicionar a la empresa con esta ventaja competitiva y de esa forma obtener una rentabilidad superior al costo de capital y a partir de ello crear valor. ¿Cómo crea uno valor en realidad? Cuando entrega un producto o servicio que excede para el cliente el valor que él paga por ello. O sea, su percepción de lo que le aporta es mayor que el precio que le está pagando. ¿Se entiende eso? Un ejemplo, bueno, si hay aquí algunos que han estado en las clases de formulación y evaluación de proyectos, que a mí me parece lo comenté ahí, pero es uno de los mejores ejemplos que yo he encontrado, tiene que ver con los productos de Apple. Usted es un computador que tenga los mismos prácticamente especificaciones en tanto procesador, memoria RAM, resolución de la pantalla, etcétera, siempre valen un 20 o un 30% más que esa competencia. Y es porque el cliente, los clientes de Apple, que generalmente son muy fieles, además, muy leales a la marca, son fan de la marca, perciben que esos equipos les satisfacen de mejor forma su necesidad que los otros. Entonces, sin duda hay una creación de valor realmente importante. Y sin duda que Apple se la ha ganado de esa forma. Sí, dime. Esos son los casos donde, por ejemplo, el valor es agregado a la marca, o sea, que sea de marca Apple le agrega un valor al producto. Ah, sin duda. Después, claro, Apple creó marca, construyó marca a partir de aquello, sin duda, sin lugar a dudas. Aquí entramos en las lógicas de marketing y lo que se llama creación de marca. Sin duda, hoy día, marcas como Apple, Coca-Cola, Microsoft, valen mucho más por el intangible que por el tangible. Se fijan que es este valor intrínseco de la marca, por el posicionamiento que ha logrado. Aquí varias definiciones, también no vamos a entrar en detalle en ellas, de la planificación estratégica. La primera, y esto es relevante saberlo, que la lógica de la planeación estratégica surge de las operaciones militares. De ahí vienen las primeras estrategias, y una muy antigua, y hay un libro que es bestseller de venta entre ejecutivos, es un libro que se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu, que era un general chino. Entonces, el American Heritage decía: ciencia y arte de comandancia militar aplicados a la planeación y conducción de operaciones de combate a gran escala. Eso era antiguamente la única estrategia. Luego esto se fue adaptando a la lógica empresarial. Entonces, si ustedes lo ven así, desde ahí, desde la primera definición a la de Michael Porter, independiente que la de Michael Porter está adaptada a, ¿cómo que se llama?, a la empresa, igual es una guerra.
¿Qué dice Michael Porter? Porter le puso apellido a su estrategia, que está muy bien, que la llamó estrategia competitiva, y dice, la que toda empresa tiene explícita o implícitamente. Con ella se garantizan las acciones de los departamentos funcionales, de modo que sean coordinadas y canalizadas hacia un conjunto de metas comunes. Y cuando ustedes leen, bueno, este libro, él escribió el primer libro así de estrategia de Porter, es Estrategia Competitiva, un libraco de 600 y tantas páginas. Y ahí lo que uno extrae de aquello es que efectivamente la estrategia de Porter es, entre comillas, una estrategia sangrienta. Siempre está orientada a destruir la competencia, a pulverizar la competencia y imponerte en ese mercado. Y por lo tanto, había poco espacio para la colaboración. Todos los autores modernos hablan más de cooperar que de competir directamente. Eso también ha ido migrando. Si se fijan, la estrategia, hasta Michael Porter era una estrategia competitiva de lo que llaman los mares rojos, los mares sangrientos, a estrategias mucho más abiertas. Siempre compiten, ¿eh? Siempre hay competencia, pero no es tan... No es directamente hoy día el objetivo de la estrategia. El objetivo de la estrategia es más individual, de cómo yo en realidad resalto sin necesariamente tener que destruir a la competencia. En estas lógicas hay ejemplos, bueno, y no es que todavía que no queden empresas de esa lógica, quedan muchas empresas porque estamos cambiando de era, pero tenemos resabios de eras antiguas. Entonces nosotros en nuestro ámbito empresarial chileno tenemos resabios de aquello. Entonces tenemos muchos empresarios que todavía responden a estas lógicas antiguas de destrucción de la competencia. Como anécdota yo les puedo contar de un amigo que era en su momento gerente de una empresa lechera, que era Loncoleche, y Soprole estaba gerenciado. Ustedes si ubican un poco el sector lechero nacional, obviamente el player más importante es Soprole, que es de los neozelandeses, que era del New Zealand Dairy Board, que es la gran cooperativa neozelandesa. Después tenemos Nestlé y Colún. Colún es nuestra cooperativa aquí, incluso regional, con un muy buen posicionamiento por los productos que produce, la eficiencia de producción y por ser una cooperativa. O sea, esta sí distribuye los beneficios en su entorno. Cuando existía Loncoleche, este personaje fue invitado a un desayuno con el que era en ese momento el gerente de Soprole, que era Alejandro Pérez. Y estaba en el desayuno y de repente Alejandro Pérez le dice, bueno, ahora conversemos de verdad. Y le dice, bueno, si tú no te retiras de este mercado, yo te voy a destruir, te voy a liquidar, o sea, te voy a bajar los precios de tal forma que tú vas a quebrar como empresa. Ese es el estilo todavía de algunos de nuestros empresarios, o sea, esa lucha por destruir al otro y sacarlo del mercado. Después tenemos la última, que a mí me gusta mucho como definición de estrategia, que es el patrón de decisiones que intencionalmente establece la dirección de la compañía a largo plazo, y esto es lo más importante, y determina su destino. ¿Se fijan esto que yo les decía? Queremos llegar allá, ¿cómo lo hacemos? Por lo tanto, es muy importante esto, definir la dirección de la compañía, porque eso va a determinar sin lugar a dudas su destino. ¿Por qué estudiar estrategia? Porque aquí podemos saber qué organizaciones tienen éxito y cuáles no. ¿Se fijan? Y dentro de estos factores están el contexto industrial donde se desarrolla, el país o región donde se localiza, sus características y recursos, sus capacidades y estrategias, y lo más importante, porque aquí hasta hace muy poco habían algunos estudios de Kaplan y Norton que efectivamente decían que había muchas empresas que tenían estrategias, pero muy pocas de esas efectivamente habían logrado una implementación exitosa, lo que los llevó al fracaso. Y eso hasta no hace mucho, yo dijera que hasta 10 años atrás eso era de esa manera. O sea, muy pocas empresas teniendo muy bonitas estrategias, muy bien construidas, pero
no implementándolas adecuadamente y por lo tanto no alcanzando su estrategia, su foco final. Así que eso hacía que no lograran alcanzar sus objetivos. Después, respecto a la elección de una estrategia competitiva, ¿cuáles son los factores que en realidad determinan cómo voy a entrar y por qué o por qué no es interesante entrar en esta empresa? Lo que ya habíamos dicho, factores internos. ¿Qué es lo que hago bien y qué es lo que hago mal? Eso es del análisis interno. Luego, del externo, ¿qué factores determinan el atractivo de la industria en el que me quiero insertar, sin duda? ¿Cuáles son esos factores que determinan la rentabilidad de corto y largo plazo? Y el tercero, que surge un poco también del análisis interno, porque voy a mirar a los otros, es cuáles son los factores que determinan la ventaja, y aquí es la ventaja competitiva del negocio en relación al resto. Con estos tres grandes factores yo puedo construir como dice aquí, una posición competitiva para la UEN, que es una UEN, es una unidad económica de negocios, sobre los competidores, lo que constituye el fin último de la estrategia de negocios. De nuevo, esto es Porter, porque están viendo aquí que es sobre sus competidores. Aquí un poco para que se autoguíen respecto de la identificación de necesidades. Esta es la pirámide de Maslow, que dice que las necesidades son jerarquizables y que las primeras en ser satisfechas son las necesidades fisiológicas, luego las de seguridad, las de aceptación social, las de autoestima y las de autorrealización. ¿Esto tienen ¿Alguien conocía esta herramienta previamente o la están viendo recién ahora? Recién ahora. ¿La ¿Sí? pirámide? ¿Sí? La pirámide yo la había visto en el colegio en psicología. Ah, qué bien. Ya. Entonces, desde este punto de vista de lo que yo les decía, que para construir la misión, nosotros tenemos que determinar el qué necesidad satisfacemos. Entonces, aquí es una buena guía esta pirámide de Maslow, porque nos permite enfocarnos, ¿se fijan? Y obviamente las necesidades son finitas, no existen más, porque muchos dicen, no, las necesidades se pueden crear. Eso es falso. Pero sí podemos identificarlas en cualquiera de estos grupos, ¿se fijan? Entonces, como les decía, las de autoestima, seguridad, aceptación social, autoestima y autorrealización, y además de ser jerarquizables, lo otro que es importante es en la medida que uno va teniendo mayores ingresos, va pudiendo escalar también en las necesidades que va satisfaciendo. O sea, en principio, si uno tiene pocos ingresos, lo único que va a alcanzar a satisfacer son sus necesidades fisiológicas, además porque son vitales. Luego, las de seguridad, las de aceptación social, las de autoestima y las de autorrealización. Profe, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Con cuál? Con lo último que acaba de decir, como con mayor, o sea, dijo mayor dinero, uno alcanzaba lo más alto de la pirámide. ¿Eso O sea, fue lo que uno normalmente dedica, en la medida que tiene esos de Michael Porter, él diseñó dos herramientas para hacer, una para el análisis interno y otra para el análisis externo. La primera, para el análisis interno, fue esta que se llama cadena de valor. Y él lo que dijo es que dividamos las actividades de la empresa en actividades primarias y en actividades secundarias. Las primarias son aquellas en las que el cliente identifica que le aportan valor a él. Y las secundarias son las que la empresa identifica que le aportan valor a la empresa y que el cliente no es capaz de ver. Sin duda le aportan valor a él igual porque soportan al resto, pero él no lo ve, el cliente. Entonces, a partir de esto, decía Porter, describamos qué es lo que hacemos en cada una de estas actividades, propiamente como empresa,
describamos las de los otros y veamos dónde está nuestra ventaja competitiva. En el caso de un ejercicio acotado, ustedes se compararían con la mejor empresa del conjunto para poder definir efectivamente dónde está su ventaja competitiva. Y la otra, que es para análisis externo, es las 5 fuerzas de Porter. Aquí ven ustedes que la creó el año 79. Y estas 5 fuerzas competitivas son, por un lado, la intensidad de la rivalidad entre los competidores que ya están dentro de la industria, la amenaza de nuevos participantes, la amenaza de sustitución, o sea, que haya nuevos productos que sustituyen el que yo ofrezco, el poder de negociación de los compradores y el poder de negociación de los proveedores. La acción conjunta, o sea, no cada una por sí sola, el conjunto de todas estas fuerzas determina la rentabilidad potencial del sector industrial. Y a partir de ello, de ese análisis, yo determinaré si es atractivo o no estar en este negocio. Quizás no es atractivo. Y bueno, para que lo contextualicen ustedes, ¿qué vamos a entender por industria? Es este conjunto de firmas que ofrecen productos o servicios que son sustitutos cercanos unos de otros. Esto es que son una serie de, bueno, este es un concepto antiguo, el de firmas, en conjunto de empresas, que ofrecen productos o servicios que son sustitutos cercanos unos de otros. Esto es que hacen más o menos lo mismo. Entonces, tenemos, por ejemplo, la industria agrícola, la industria lechera, la industria forestal. En el caso nuestro, la industria de las universidades, no entendiéndolo como negocio, para caracterizar un sector. Y bueno, este es el proceso de análisis competitivo de la industria, que es un poco lo que se hace a partir de las 5 fuerzas de Porter. Es un proceso ordenado, que lo que busca efectivamente es captar estos factores estructurales que definen la rentabilidad de una industria en el largo plazo. Y identifica también la conducta de los competidores más cercanos, sin duda. Aquí un esquemita de cómo se vería esto así esquemáticamente, al centro, y por eso se ve como un torbellino, la rivalidad entre los competidores actuales, los que ya están en la industria. Desde arriba la amenaza de nuevos competidores, desde abajo la amenaza de sustitución, y por los lados, por un lado el poder de negociación de los proveedores y el poder de negociación de los clientes. Aquí hay una serie de detalles de cada una de estas fuerzas que va a estar en la presentación y ustedes la van a poder ver, y yo creo que no vale la pena quedarse pegado aquí mucho rato porque se nos va a alargar mucho la clase en ese sentido. Entonces, aquí vamos a explicar una y cómo funciona esto. El grado de rivalidad de los competidores depende de los siguientes factores: el crecimiento de la industria, o sea, a menor crecimiento es mayor la competencia y por lo tanto es menos atractiva esta fuerza. Si el costo fijo es muy alto, efectivamente la rivalidad aumenta, porque tengo que amortizar un valor mucho más grande, entonces estoy más interesado en que nadie más compita conmigo. Las capacidades productivas, que tiene que ver un poco con la estrategia y los desarrollos tecnológicos, obviamente en la medida que aumenta la competencia. El costo cambio de los compradores, o sea, si los compradores son muy propensos a cambiarse, es poco atractivo, porque se van a estar cambiando a cualquiera que aparezca. En cambio, si es bajo, es más atractivo para mí, y eso hace que si son muy bajos los costos de cambio, la rivalidad entre competidores es muy alta. Es muy alta porque se pueden cambiar en cualquier momento. La diferenciación de productos es también un factor que influye, porque mientras menos diferenciado es mayor la competencia, porque es más fácil cambiarse. Si está muy diferenciado, al cliente le cuesta más cambiarse porque son productos que tienen ciertas características distintas. Y después, bueno, hay otras determinantes que no están relacionados con el comportamiento de las empresas, que tiene que ver con la diversidad de estrategias competitivas, o sea, cuántos tipos de estrategias. Si hay varias, tenemos más espacio. Si hay una sola, si todos están enfocados en liderazgo en costos, se van a sacar los ojos.
En cambio, si hay uno que es liderazgo con costo y el otro diferenciación, casi no se tocan. Y las barreras de salida, la especialización de activos o las restricciones gubernamentales. Yo le voy a entregar un paper de esto a Mario para que se los comparta en Cibeduc, que es un paper de Haxi y McLuff, dos profesores de la Católica, y que uno de ellos además del MIT, en que tienen estos cuadritos que son re interesantes en términos de que ejemplifican muy bien. Por ejemplo, en términos de barreras de entrada en el grado de rivalidad entre los competidores, si el número de competidores es equivalente, es más atractiva si son pocos, se fijan si son bajos. Si el crecimiento de la industria, el relativo de la industria es rápido, o sea, crece, es más atractiva. Si el costo fijo es bajo, también es más atractiva. Si las características del producto son especiales, también es más atractiva porque hay menos competencia. Y los intereses estratégicos si son bajos, o sea, si no hay diversidad de muchos intereses estratégicos aquí. Y así, con la amenaza de entrada de nuevos competidores, que están las economías de escala, la diferenciación de productos, la identificación de la marca, la amenaza de productos sustitutos, la relación calidad-precio de los productos sustitutos, la disponibilidad de sustitutos cercanos, los costos de cambio para el usuario, la propensión a sustituir de los consumidores y la agresividad de los productos sustitutos. El poder de negociación de los compradores, muy importante, o sea, en la medida que ellos tienen más poder, menos atractiva es la industria para mí. Entonces lo que yo busco es que sean muchos compradores, porque así cada uno tiene menos poder. Si hay un solo comprador, que es un poco lo que le pasa al ejemplo que daba la compañera de los que le producen a CMPC o Arauco, claro, es una suerte de nicho, pero tienen un solo cliente, que también tiene mucho poder, porque le puede decir el día de mañana, me conseguí otro proveedor y por lo tanto me cambio. Eso también es un riesgo. Hay que tenerlo ahí bien compensado, ese riesgo. Lo mismo para el otro lado, de los proveedores. O sea, me interesa que haya muchos, porque si no, si son poquitos y además aportan mucho en términos de la diferenciación o de la calidad del producto o servicio, es riesgoso. Es riesgoso porque tienen mucho poder. Y eso hace que la industria sea menos atractiva. Dudas, consultas de esto, que esta es una primera parte importante. Como les digo, la idea no fue entrar en detalle en esto porque van a tener la presentación y si hay dudas después las podemos conversar en detalle. Pero si entrábamos en cada una íbamos a terminar aquí a las 6 solo con las 5 fuerzas de Porter. ¿No hay dudas, consultas? Yo. ¿Sí? Que me llamó la atención cuando habló sobre como que las empresas dicen que su producto mejor. Es como lo típico que hacen las publicidades en la tele, como que te muestran, no sé, una marca X, te muestran la suya y le muestran como que la inflan, le dicen, no, esto es mejor. Por ejemplo, Vanish. Vanish que quita las manchas y no sé qué. Claro. Claro, Entonces, esa sí, sería sí. una ley igual, eso de la competencia. O sea, no, lo que pasa es que ellos tratan de diferenciarse efectivamente enviando este mensaje. Ahora, el problema de enviar mensajes que son falsos, o sea que si uno comprara Vanish y en realidad no tiene ese poder de sacar las manchas, van a traicionar la promesa que hicieron al cliente y el cliente no les va a volver a comprar. ¿Te fijas? Entonces hay que tener cuidado con estrategias con campañas de publicidad que son medias mentirosas, porque en realidad finalmente termino desilusionando al cliente y lo vamos a ver después cuando veamos una clasificación de clientes. Este cliente se vuelve a veces en un talibán contra ti, o sea, te desprestigia por todos lados. Entonces hay que tener ojo con esas estrategias comunicacionales que no somos capaces de cumplir. Si nosotros decimos algo en la estrategia y son lo que llamamos nuestras propuestas de valor, vamos a estar en problemas si no las cumplimos. Gracias, profe. Ok.
Bueno, y el siguiente análisis, que como herramienta que les permite analizar el entorno, que es parte del análisis externo, es este que se le conoce como PEST. Hoy día pestes le han puesto un montón de aditivos. Aquí el más simple y el primero, que era PEST, se conoce porque se analizan los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Después algunos les ponen PESTA porque analiza también los ambientales. Uno aquí le puede agregar todos aquellos que quiera en función del análisis que está haciendo. En términos de los políticos, son importantes los que son de ámbito legal y regulatorios, porque aquí hay regulaciones, claro, ambientales o ecológicas, políticas de impuestos, posibles legislaciones futuras que van a afectar la industria, si hay legislación internacional en esta materia que pueda afectar el negocio, y cuáles son las entidades regulatorias. Después, desde el aspecto económico, es cómo está la situación económica actual, cuáles son las políticas del gobierno, las tasas de interés, la inflación, las políticas monetarias, los tipos de cambio, la inflación y la confianza del consumidor. Del aspecto social, esto es muy importante porque ve las culturas, las creencias, los valores y actitudes de las personas que se involucran con la empresa. Tienen que ver con las tendencias y estilos de vida, la demografía, o sea, cómo está distribuida la población tanto en niveles socioeconómicos como en niveles etarios, la opinión y actitud del consumidor, los puntos de vista de los medios, los cambios de leyes que afectan factores sociales, la imagen de la marca, la tecnología y la empresa, bueno, los patrones de compra de los consumidores, las modas y modelos, los accesos y tendencias de compra, bueno, si hay factores étnicos o religiosos, y esto que hablábamos recién de la publicidad y las relaciones públicas. Y desde el punto de vista del aspecto tecnológico, es un poco ver ¿cómo que se llama? Las tendencias de innovación, de nuevas tecnologías para desarrollar el negocio, o sea, desarrollo tecnológico de los competidores, madurez de las tecnologías, la capacidad y madurez de la manufactura, obviamente la propiedad intelectual en este aspecto, porque si alguien desarrolló algo y la tiene protegida, obviamente ahí tiene una ventaja competitiva por algún tiempo a lo menos, y cuál es el acceso que hay a esa tecnología, y cuál es el potencial de innovación en este sentido. Con eso uno arma una radiografía de lo que es la industria en este momento, de lo que es ese entorno donde yo quiero entrar. Y en estricto rigor hasta aquí quedaríamos hoy, porque el siguiente aspecto tiene que ver ya cómo yo me vinculo con los clientes, cómo apelo yo un poco a la psicología del cliente para que se fije en mis productos o servicios. Eso lo dejaríamos para una siguiente clase. ¿Tienen dudas, consultas? Perdón. ¿No hay dudas?